Hola, somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, pertenecemos al curso de robótica. Nuestros nombres son Diego Ayora y Paul Favara, y vamos a hablarles acerca de los sensores internos y sensores externos, acerca de los robots. Empecemos. Para iniciar, vamos a ver lo que son los sensores internos, para qué nos sirven y por qué usarlos. En realidad lo que nos permiten es hacer nuestras tareas con precisión, velocidad e inteligencia. ¿Sí? Entonces nos dan información sobre el estado interno del robot. ¿Ok? Entonces, los tipos de sensores internos que vamos a tener son varios en realidad. Son tres, o sea, clasificándoles en tres grupos grandes. Son los de presencia, los de posición y los de velocidad. En la parte de presencia tenemos varios tipos, por ejemplo, inductivo, capacitivo, el efecto Hall, celular read, óptico, ultrasónico y de contacto. Y los de posición tenemos los analógicos, potenciómetros, los de sincronización, los digitales, ¿sí? Como son los encoders absolutos, encoders incrementales y regla óptica. Entonces empecemos. Los sensores de posición. Los sensores de posición se usan principalmente como los encoders y los resolvers, debido a las bajas prestaciones que brindan los potenciómetros, ¿sí? Entonces, ¿han escuchado de los encoders? Pues simplemente son sensores que se colocan en la parte de la rueda o en cualquier parte móvil que nos indique una relación directa con la ubicación o con la distancia que ha recorrido el motor. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos discos transparentes con marcas ópticas equidistantes entre sí. Ahora, para nosotros obtener la posición debemos tomar en cuenta que podemos tener diferentes resoluciones. Entonces la resolución depende del número de marcas que tengamos, o sea, del número de marcas opacas equidistantes. Entre más pequeña sea la distancia entre las marcas, mejor será nuestra precisión. Siguiente. Vamos a trabajar también con potenciómetros. Ahora, hay diferentes tipos de potenciómetros. Son los que son los láminas de contactos, hay que son potenciómetros lineales, otros que se mueven en forma angular y los de una tensión esperada. Ahora, ¿cuál es la desventaja de trabajar con potenciómetros? Es que muchas veces nosotros tenemos una curva de histéresis que lamentablemente hace que nuestra medición no sea tan precisa. Sí, por eso son los distintos tipos de potenciómetros para, dependiendo de la movilidad del motor y del robot, utilizarlos. Sí, ahora vamos a ver los resolvers. Sí, también llamados sincros. Son captadores analógicos con resolución teóricamente infinita. Sí, son unas alternativas a los encoders. ¿Okay? Se basa en la utilización de una bobina solidaria al eje excitado y dos bobinas fijas situadas alrededor. Sí, entonces de tal manera que nos permiten obtener la posición del robot. Aquí tenemos ecuaciones que van a representar las velocidades. Entonces tenemos aquí que va a ser el módulo de la velocidad representada por el seno de la velocidad y teta de la posición. Ahora vamos a ver los inductos TM. Dice, en su variante lineal este sensor está formado por dos reglas que desplazan sobre una sobre otra. En pocas son circuitos. Sí, entonces, para que tengan una mejor idea de esto, tenemos dos grupos de almenas, desfasadas un cuarto de periodo uno con respecto a otra. Y tenemos estas ecuaciones que describen el cómo va a representarse luego la posición. Entonces, para que me entienda mejor, aquí tenemos un pequeño gráfico donde aquí vemos donde estamos viendo las almenas. ¿Ok? Entonces, X es el desplazamiento lineal, como vemos aquí en la ecuación. Sí, X va a ser el desplazamiento lineal de la regla móvil desde el inicio de su recorrido, y S es la longitud de la onda o de almena que vimos de la escala. Sí, la señal va a ser similar a la de los sincros y resolvers, pero es mucho más exacta porque recuerden que aquí tenemos un promedio de espiras. ¿Sí? Tenemos un conjunto que
nos permite tener mayor número de mediciones para obtener una mejor exactitud. Entonces aquí tenemos las piezas en la parte móvil y acá tenemos la parte fija, ¿sí? Entonces la parte fija es la parte móvil que se va a ir desplazando conforme el robot se mueva. Ahora, también vamos a tener los optointerruptores. ¿Para qué son estos? Son interruptores de final de carrera, es decir, no detectan cuál es la posición de la articulación. Simplemente lo que vamos a usar son fotodiodos. Ahora, son similares a lo que vimos hace un momento de los encoders. ¿Por qué? ¿Por qué son similares? Porque aquí podemos ver que este solo nos va a indicar cuando nuestro fotodiodo llegó hasta aquí, porque aquí nos va a dejar pasar luz, mientras en el resto de la circunferencia no va a dejar pasar. Ahora, si queremos una mayor exactitud, necesitamos mayor cantidad de medidas, ¿sí? O de divisiones. Entonces tenemos aquí 3, ¿sí? Entonces podemos sacar aquí una relación directa entre cuánto se ha desplazado la rueda del robot y con la posición lineal del mismo. Ok, vamos a ver los incrementales. La construcción es similar a los anteriores, pero solo con una pista que contiene las muescas, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos partes que constituyen igual el fotodiodo. Entonces, como nosotros podemos ver, aquí vamos a tener diferentes configuraciones dependiendo de la señal que tengamos del fotodiodo. Con una separación angular tal, las ondas cuadradas desfasadas con 1/4 de periodo. Y las resoluciones comunes de esto están entre 200 a 1000 líneas vueltas. Obviamente, a mayor sea la resolución, mayor es el precio de este tipo de sensores que tenemos. ¿Ya? Ahora, el principio se basa en que cada muesca genera una onda cuadrada completa, de modo que la resolución crece con el número de muescas y, como dije, su precio también. Pero es posible que aumente electrónicamente, dándose cuenta de que con cada onda completa hay un contacto de 2 canales, 4 transiciones, de tal modo que las transiciones aumentan nuestra resolución multiplicada por 4. ¿Por qué multiplicada por 4? Porque debemos recordar que en cada uno nosotros vamos a tener 2 bits. Entonces, 2 elevado al cuadrado son 4. Entonces, por eso es que se multiplica por 4. Vamos. Ahora vamos a ver una pequeña comparación entre los distintos tipos de sensores de posición angular. Sí, vamos, aquí tenemos los 3 que son el encoder, el resolver y el potenciómetro. Primero, la robustez mecánica. Debo recordar que en el encoder no es muy buena, ¿sí? Como vimos anteriormente. En cambio, el resolver ya es aceptable, ¿sí? Y en el potenciómetro eso varía de la composición física del potenciómetro, pero por lo general está en regular a mal. Sí, ahora vamos a ver el rango dinámico, cómo es que van variando. El encoder tiene buena, sí, el resolver también vemos que tiene buena, porque recordemos que en el resolver podemos tener una mayor cantidad, una mayor exactitud, ¿sí? En cambio en el potenciómetro, por el efecto de la histéresis, vamos a tener mala. Sí, de igual manera en la resolución. En la resolución, en el encoder, nosotros podemos aumentarle. ¿Por qué? Porque podemos aumentar la cantidad de líneas, al igual que en el resolver, pero en el potenciómetro lamentablemente no. Y si nosotros usamos un potenciómetro de precisión, sí, no lo vamos a conseguir de una manera óptima. ¿Por qué? Porque un potenciómetro de precisión va a ser demasiado lento. Y la estabilidad térmica, vemos que el encoder y el resolver no se ven afectados, en cambio el potenciómetro obviamente que sí. Ya, vamos a ver, dice sensores lineales de posición, o denominados también LVDT. Ahora, estos sensores lineales de posición, dice, poseen una resolución casi infinita, poco rozamiento y alta repetibilidad. Eso quiere decir que nosotros podemos trabajar con ellos, el robot puede moverse en cualquier dirección, ¿sí? Y nosotros vamos a tener una resolución constante que va a ser óptima, ¿sí? Además dice, su funcionamiento se basa en la utilización de núcleo ferromagnético unido